ACN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludo a todos nuestros oyentes en este otro programa más de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre, tenemos la colaboración de Jenny de Bernardo con los temas que vamos a abordar hoy y de Tito Silva allá en los controles. Adelante, Jenny. Doctor, hoy vamos a tener un programa con temas muy variados. ¿Qué le parece si comenzamos abordando la falta de conocimiento sobre la medicina china y las consecuencias que eso acarrea? Sí, me parece bien. Hablar sobre la medicina tradicional china siempre es un tema fascinante, ¿no? Y no solamente porque es extraordinaria y ayuda a resolver muchísimas condiciones de salud, pero también porque es algo eh, que llama la atención, porque no es muy común acá en Occidente, ¿no? Claro, cada día pues hay más practicantes y se conoce más, pero aún todavía es algo exótico, digamos. Entonces siempre es fascinante, pero es importante porque, ¿por qué es importante hablar de la medicina tradicional china? Bueno, porque muchas personas aún todavía la desconocen y eh, eso, por supuesto, acarrea consecuencias, porque a veces sufrimos condiciones de salud, trastornos de salud, que tienen solución con medicina oriental, pero que responden pobremente a la medicina o a los tratamientos disponibles con medicina convencional. Y también, como ya lo hemos mencionado en tantos otros programas, hay condiciones de salud serias como el cáncer, condiciones autoinmunes, lupus, psoriasis, Crohn, la misma artritis reumatoide. Todas esas son condiciones que responden muy bien a la medicina tradicional china y también a tratamientos integrados con terapias de ambos sistemas de salud. Es lamentable en Occidente que todavía hayan personas que o haya, bueno, cuando digo haya personas, me refiero médicos y no médicos que desconocen, ¿no? Sobre la disponibilidad de la medicina tradicional china y, y es un tema muy interesante, muy importante, diría yo. El cuidado de la salud llama a gritos el uso por la medicina integrada y eso es una realidad. Así que yo espero que con la información que siempre damos en este programa, pues cada día más y más personas conozcan, ¿no? La disponibilidad y lo importante que es acudir a la medicina, buscar tratamiento con medicina oriental para, como dije anteriormente, tantas enfermedades, trastornos de salud que responden bien a la medicina oriental y las personas a veces lo sufren, eh, a veces toda la vida, como la migraña misma, por ejemplo, y muchas otras condiciones, sin saber que tienen solución o que tienen gran posibilidad de solucionarse con la medicina oriental. ¿Cuál es la causa principal por la que aún existe tanto desconocimiento en cuanto a medicina tradicional china? Bueno, la causa principal, existen muchas razones, pero la causa principal es la falta de información, la falta de conocimiento. Aún inclusive también escuchando la información, es difícil para muchas personas asimilar que hay tratamientos efectivos y seguros para tratar su enfermedad. eh, pero que su médico no se lo ha dicho. Y por eso es que es una de las causas principales, porque el médico, en este asunto de la medicina oriental, el médico y el paciente están en la misma, prácticamente al mismo nivel, porque el médico
desconoce sobre medicina oriental, inclusive a veces el paciente sabe más que el médico sobre medicina oriental. Entonces, la razón principal es la falta de conocimiento. Y lo otro es la voluntad, porque a veces la persona lo escucha, pero no le da la debida importancia. Y como dice un proverbio, la palabra cambio es una de las palabras más difíciles de entender e implementar. Ujú. Y esa es una realidad, porque a veces la persona escucha, pero bueno, si continúa haciendo lo mismo, el mismo tratamiento, no busca, no hace un cambio, ¿no? O no busca otras posibilidades. Doctor, ¿no cree usted que hay intereses en contra de la medicina oriental? La medicina tradicional china tiene algunos detractores, eso no cabe duda. Inclusive algunas veces uno lo escucha y frecuentemente usan información sin fundamento para atacarla, pero bueno, no es menos cierto que sí existen detractores en contra de la medicina tradicional china y de cualquier forma de tratamiento que no sea el convencional. Eso por lo general tiene un precio, se paga caro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque eso conlleva o promueve a que la persona no busque alternativas y eso conlleva a sufrimiento innecesario e inclusive a veces hasta muerte innecesaria, porque en los casos de cáncer, por ejemplo, sabemos que los pacientes que se someten a tratamiento integrado tienen mayor chance no solamente de vivir una vida eh, mejor, o sea, de la calidad de vida eh, sea una calidad de vida superior a los tratamientos convencionales exclusivamente, pero también influye en que la persona tenga más probabilidad de sobrevivir la enfermedad. Entonces, eh, está bien que las personas difieran de opinión, pero, o sea, que la medicina oriental tenga detractores, eso es muy normal, incluso es saludable, pero eh, uno tiene que vivir la realidad. Si uno tiene una enfermedad que no responde bien a la medicina convencional, debe por lo menos investigar y buscar ayuda con medicina oriental y también con otros procedimientos eh, de la supuesta medicina alternativa, que no hay tal cosa, porque no es alternativa, es una medicina integrativa la que se practica hoy día y la que se promueve, al menos eso es lo que promovemos en nuestra clínica, pero eh, las personas muchas veces no se conforman, ¿no? Ah, Se resignan, diría yo, a sufrir la enfermedad o inclusive hasta ir a la tumba sin tratar ninguna otra posibilidad. El tema es que cuando de repente uno tiene una enfermedad que le dicen que es terminal, recién allí empiezan a buscar otras opciones, cuando si lo hicieran desde el primer momento se evitarían muchísimos problemas, incluso hasta vivirían más tiempo con mejor calidad de vida. Así es, lamentablemente no lo hacemos o no lo hacen los pacientes, no buscan integrar la medicina tradicional china y van ya a veces buscándola cuando prácticamente están en la recta final. Y aún así, debo decirlo, aún así hemos podido ayudar a cientos y miles de pacientes. Cientos no, cientos nos quedamos cortos. Nuestra clínica ha atendido en 3 décadas ya, o casi 3 décadas, casi 30 años tenemos de existencia aquí en Miami. Hemos tratado a miles y miles de pacientes, inclusive los llamados pacientes terminales, que han vivido muchos años con calidad de vida y algunos incluso han hecho remisión completa. Así que eso es en el área del cáncer. En otras áreas de la medicina hemos ayudado a miles y miles de pacientes. Eso es una realidad. Las personas a veces buscan la medicina oriental prácticamente en la recta final, lo cual es innecesario y se paga, como dije
al principio del programa, un precio muy caro el no conocer que hay alternativas en, en cuanto a tratamientos que hacen inclusive los mismos tratamientos convencionales más efectivos aún. Y muchísimos médicos, médicos y no médicos, porque el médico y el paciente en este tema de la medicina oriental y de la medicina integrada realmente tienen un conocimiento muy pobre en esas áreas. Y eso se paga, repito, se paga caro, se paga con mucho sufrimiento y con a veces con la muerte, innecesariamente, porque la medicina oriental está legalmente y profesionalmente disponible en los Estados Unidos. La persona no tiene que viajar a Japón, ni a China, ni a Corea, ni a Alemania, por ejemplo. Eso es algo que si uno lo busca, lo va a obtener aquí mismo en los Estados Unidos. Por eso es tan difícil de entender que no se busque esta alternativa cuando la tenemos aquí al alcance de la mano. Bueno, por eso precisamente dije lo que cité anteriormente, que la palabra cambio es a veces muy necesaria para uno conseguir la salida del laberinto, como digo yo, pero es muy difícil de implementarla. Programas como el suyo hacen que mucha gente que ni siquiera sabía que existía en este país puedan ahora tener una amplitud mayor de lo que es la medicina tradicional, porque usted nos ha dicho que la medicina occidental y oriental se practica integrada en Asia, en Alemania y en otras regiones. Eso es correcto. La medicina tradicional china se practica ampliamente en esos lugares. Y es parte, inclusive, parte integral de los sistemas sanitarios, los sistemas de cuidado de salud nacional. No solamente de China, de Japón, de Corea del Sur, de Alemania y de muchos otros países. Aquí, repito, nosotros la tenemos disponible en los Estados Unidos a nivel profesional, está licenciada, al igual que la medicina convencional, pero no está integrada. No la va a encontrar por lo general en las clínicas ni en los hospitales. La va a encontrar de manera, o sea, disponible pero separada. No está integrada la medicina en los Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra el asunto de cobertura para la medicina tradicional china? ¿Pagan los seguros por los tratamientos con medicina oriental? Por lo general pagan por la acupuntura. Hace un tiempo atrás no pagaban por ningún procedimiento de medicina supuestamente alternativa. Repito, la medicina hoy día con cierta evidencia comprobada, aunque no sea medicina convencional, no se considera alternativa, sino medicina integrativa o medicina suplementaria, digamos, complementaria, quiero decir. Pero bueno, por lo menos hoy día pagan por la acupuntura. La mayoría de los seguros tienen cobertura para acupuntura. No así para otros procedimientos de medicina oriental y tampoco para los fármacos, ¿no? La farmacología de origen herbario no la cubren. Sucede lo mismo que con las vitaminas o los minerales o los suplementos para la salud. En la misma categoría está la medicina herbaria tradicional china en cuanto a la cobertura de seguros. Muy rara vez un seguro cubre esos tratamientos y cuando lo hacen, o esos productos, y cuando lo hacen de manera muy limitada. Hay pacientes que desconocen que la medicina china puede mejorar su salud y también hay doctores que no saben esas opciones de tratamiento y tampoco que mejoran las terapias convencionales. Sí, es muy cierto. Todavía existen bastante, o sea, hay desconocimiento. Yo diría es todavía garrafal en cuanto al uso profesional de la medicina tradicional china. Y esto le aplica no solamente a los pacientes, a las personas que no son médicos, pero también a los médicos. Los médicos no reciben entrenamiento ni información, con algunas excepciones. Algunos médicos inclusive han estudiado medicina oriental, pero esos son casos muy, muy exclusivos, son la excepción, no es lo común.
algunos médicos también actúan estrictamente de acuerdo con la directiva que, 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 que emiten o que tienen vigente las instituciones donde ellos trabajan, y aún que conocen o tienen la voluntad de investigar sobre terapias inclusivas, o sea, terapias integrativas, aún así se limitan a no, a no recomendarlas. ¿Por qué? Porque tienen temor de ser reprimidos por no acatar la directiva o las directivas de los institutos o los hospitales o las clínicas donde ellos trabajan. Ahora, doctor, por ejemplo, nosotros estábamos hablando recién que hay lugares en donde, en Asia, en Alemania, en otras regiones, donde están las medicinas integradas. O sea que el médico de medicina convencional sabe que hay otra clase de medicina y al revés, el médico tradicional chino conoce sobre medicina convencional. Por eso la fusión es mucho más fácil. Aquí los médicos, cuando hacen sus estudios, no tienen ese acercamiento, me parece, a la medicina oriental. Sí, eso es correcto. El lugar donde existe la medicina integrada o la medicina integral, pues facilita el intercambio de conocimiento. Entonces es mucho más fácil. En esos lugares, inclusive, tiene más probabilidad los pacientes con enfermedades crónicas y difíciles, debilitantes, como el cáncer, pues tienen más probabilidad de sobrevivir la enfermedad porque los tratamientos son integrados, y los tratamientos integrados sabemos por experiencia clínica y también por estudios, hay estudios clínicos que lo avalan, que consiguen mejores resultados, no solamente para el cáncer, para muchísimas otras condiciones de salud. Y en esos lugares, el hecho de que la medicina esté de manera integrada o de cierto modo integrada, pues facilita el intercambio de conocimientos. Los pacientes pues conocen, no solamente los pacientes, quiero decir, los médicos conocen sobre estas alternativas o estas terapias, la disponibilidad de estas terapias. Por otra parte, a veces uno ve en publicidad información que ponen los institutos o las instituciones de salud en este país, en los Estados Unidos, y ponen publicidad con bombo y platillo o sea, comerciales, informando que tienen los procedimientos más avanzados del mundo para tratar determinada condición de salud, o a veces inclusive todas las condiciones de salud, lo cual no es cierto. O sea, tienen todo su derecho de poner esos comerciales, pero realmente son comerciales que desinforman, porque no es verdad que tienen los mejores tratamientos ni los más efectivos tampoco. Claro. En el cuidado de la salud no solamente prevalece el bienestar de los pacientes, también existen intereses económicos muy poderosos. Sí, eso es cierto, aunque la medicina es un tema humanitario más que todo, pero no es menos cierto que envuelve intereses, y, y los intereses en términos de la farmacéutica son muy fuertes. Hoy día sabemos que inclusive ellos contribuyen mucha plata, mucho dinero, o financieramente sostienen las escuelas de medicina y los entrenamientos, inclusive después que el médico se gradúa, también ellos influyen, invierten mucho en los estudios continuados que realizan los médicos. Y bueno, pues ellos lo que empujan son sus productos farmacéuticos. Sí, claro. Pero realmente la medicina oriental, usted nos ha explicado ya muchos casos y hemos visto personas que han hecho un cambio total en su salud, incluso en el tiempo de vida que se les daba. Han ido a su casa desahuciados y todavía siguen viviendo.
de esos casos podemos llenar un estadio. Siempre digo, quizás no un estadio no una cancha de fútbol, porque es muy grande, pero un estadio pequeño, digamos, de voleibol o basquetbol o algo así, tenga la seguridad que lo podemos llenar con sobrevivientes de cáncer y si incluimos también pacientes con muchísimas otras enfermedades que han respondido bien a los tratamientos con medicina oriental, ahí podemos llenar varias canchas, no de fútbol quizás, pero de otro deporte, o sea, canchas más pequeñas, sí, porque hemos tratado miles de pacientes de manera exitosa, afortunadamente, con medicina oriental acá en nuestra clínica en Miami. Y también la medicina herbaria tiene, creo, menos efectos secundarios que la medicina convencional. Sí, sí, relativamente, porque no es que no tenga efectos No, secundarios. menos. Menos, sí, sí, significativo, relativamente sí, y bastante. Mucho menos que los químicos convencionales, los fármacos convencionales, quiero decir, particularmente los que se usan en oncología. Y hay tratamientos muy efectivos con acción antitumoral, antineoplásica, con acción inmunitaria, con acción antitumoral mediada por el sistema inmunológico, muchísimas opciones de diferentes tratamientos para el cáncer con medicina tradicional china, tratamientos que están disponibles en los mejores hospitales oncológicos en China, en Taiwán, en Japón, en Hong Kong, en Corea del Sur, algunos de ellos también en Alemania, y los tenemos también disponibles aquí en Estados Unidos, en nuestra clínica, pero que afortunadamente están disponibles, pero las personas, afortunadamente por el hecho de que están disponibles y lamentablemente por el hecho de que muchas personas aún todavía desconocen esos recursos, ¿no? Y entonces, bueno, pues incrementa el, el sufrimiento innecesario y a veces pues se van hasta la tumba innecesariamente, porque no es que la medicina oriental va a curar a todos los pacientes, ni que funciona, ni que es la mejor opción, quiero decir, para todas las enfermedades. No, no es así. Pero sí es una medicina muy efectiva y con muy bajo efecto secundario. Comparada a la medicina convencional, muy pocos efectos secundarios. Doctor Lam, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Con mucho gusto, Jenny. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.